Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, sus siglas son UTNG. Lo que haremos a continuación es presentar un mapa conceptual acerca de la unidad 1 llamada Conceptos Básicos del Internet de las Cosas. Mi nombre es Luis Eduardo Padrón Guerrero. Hablaremos sobre el Internet de las Cosas, su historia, evolución y sus diferentes aplicaciones. Mi nombre es Jared Albano Armijo Hernández. Hablaremos sobre el lenguaje de programación Python, su origen, su historia, su evolución, las plataformas soportadas y sus aplicaciones. Mi nombre es Luis Eduardo Banda Pérez y hablaremos acerca de los conceptos básicos de programación en Python, lo que es acerca de tipos de datos, variables, constantes, operaciones aritméticas, datos de entrada, datos de salida. Cabe mencionar que toda la información recabada fue proporcionada por nuestro profesor de la universidad y a su vez nosotros hemos recopilado un poco más de información de internet. Espero que les guste nuestro video. Gracias. Primero comenzaríamos con Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas hoy en día pues es el famoso IoT, que es un sistema de dispositivos de computación y relacionados, máquinas mecánicas y digitales. Se pueden también crear objetos, animales o personas que tengan un identificador único y la capacidad de que puedan transferir datos a través de una red y sin requerir de interacciones de humano a mano o humano a computadora. Hoy en día las Internet de las Cosas pues es un término que escuchamos hablar constantemente. Es un concepto un poco abstracto, pero que ha estado ganando bastante popularidad en los últimos meses. Esto no es de hoy, ya tiene bastantes años. Creo que se creó creo que el concepto está desde 1999 y la idea intentada es representar que se pretende conectar las cosas a internet, pero en realidad se trata de mucho más que eso. Para entender qué va el internet de las cosas, pues debemos también comprender qué son sus fundamentos, eh, y bueno, pues también el internet de las cosas potencia objetos que antiguamente se conectaban mediante un circuito cerrado o como cámaras, sensores y entre otros. Y pues esto le permite comunicarse globalmente mediante el uso de las redes. Si tuviéramos que dar una definición a Internet de las cosas, pues probablemente que lo mejor sería decir que trata de una red que interconecta objetos físicos, viéndose pues en la forma del Internet. El Internet de las cosas, como ya hemos dicho, pues es uno de los que se utiliza para clasificar y conectar así equipos que hoy en día, bueno, que los utilizamos cotidianamente, que son utilizados cotidianamente en nuestras vidas. En cualquier caso para la conexión de unos equipos, el principio es el mismo y debe tener una clave única, como anteriormente dijo, que es un identificador que, que el internet, bueno, se puede especificar como una, una dirección IP específica y mediante esa IP puede acceder para recibir instrucciones, almacenar cosas. Asimismo, se puede conectar a un servidor externo y enviar datos así para que esté guardando continuamente o lo pueda utilizar para lo que es, pues. Seguimos con la historia. Anteriormente le mencioné que el término pues nació en 1999 cuando Kevin Armstrong de Massachusetts Institute of Technology MIT escribió el artículo
las cosas de Internet de las cosas. Pues para él le faltaba de tiempo de las personas, generaba una necesidad de conectarse a Internet a nuevas maneras. Estas permitieron la creación de dispositivos que ejecutan tareas que no necesitamos hacer. Estos dispositivos conversan por medios de diferentes protocolos de la misma red. Que nos acompañan en nuestras actividades, que almacenan información y a partir de ahí nos auxilian en el día a día. La evolución de Internet de las cosas, pues hoy en día está casi por ingresarse a casas inteligentes. Es decir, que muchas de los objetos o herramientas que necesitamos en nuestra casa, lo que se ha logrado con el Internet de las cosas, pues es hacer nuestra vida más fácil. Ha ido evolucionando constantemente. Hoy, pues, al año que estamos, en 2019, pues la tecnología está al día. Es un mundo, pues, que denominado por la tecnología, pues la presión mundial de los avances, pues se está experimentando y obteniendo mejoras. Sin embargo, el Internet, bueno, o ha sido parte de nuestra vida hoy en día. Ha dejado de ser un medio de comunicación para convertirse en un indispensable para pues, nuestras vidas y da un claro ejemplo de lo que podemos pensar en el mundo laboral, en el futuro. Y pues necesitamos el Internet para poder trabajar, para intercambio de varios objetivos que se plantean en nuestra vida. En nuestra rutina diaria ya no basta con tener wifi en casa. Hay redes en conexión en las calles, museos y hasta restaurantes. Sin embargo, es importante que aún todas las personas no tienen el acceso a esta herramienta, pero pues conforme va mejorando la tecnología, se está volviendo indispensable para todas las personas. Cada vez nos resulta más difícil entender cómo funcionaba el mundo antes de su existencia. Y no es para tanto, el Internet fue un lujo, pues rápidamente que se incrementó con el acceso a la información que le dan la utilidad a información, como antes que se utilizaban los libros para el estudio, y hoy en día nos resulta más fácil encontrar cualquier información con solo googlear y saber y buscar la palabra que nosotros deseamos saber de ella. De forma simple, el Internet de las cosas trata de pues, objetos conectados entre sí por medio de una red que intercambian pues información para facilitar o crear diversas acciones. Algunos de los dispositivos de red y de su sistema de control son todos aquellos que conocemos como refrigeradores, carros, lámparas, relojes, televisión y hasta cafeteras, entre otros, que como con el simple prender de una lámpara nos han sido tan importantes equiparlos en nuestras casas. Esto se puede utilizar con chips y conexión a internet, sensores, antenas, entre otros. La red es el medio de la comunicación con el que están conectados. Y
Y pues son las tecnologías como que se usan para la conexión, como Wi-Fi, Bluetooth y los datos móviles de 3G y 4G. Que pues nos imaginamos nuestra casa, que manipularla desde nuestro celular sin hacer, bueno, con un solo movimiento, encender la lámpara, la televisión de tu casa, es lo que hoy en día todos queremos, y pues nos resultaría más fácil en nuestra vida, y con esto resultará un impacto bastante gigantesco, ya que hoy en día hay más de 16 millones de dispositivos conectados y que operan a nivel mundial, es un equivalente que de 2 dispositivos por persona, pero ya hoy pues cada quien tiene varios dispositivos en sus casas, que con ellos pues lo utilizan para otras funciones específicas, y ese número se espera que crezca en los próximos años hasta llegar el 41 por mil millones en el 2020, que será una gran gama de dispositivos conectados a la red. Y en las aplicaciones de la Internet de las Cosas se está incorporando en muchas áreas, que se incluye en residencial. En esta área se incluyen todos los dispositivos y sistemas para la automatización y, por ejemplo, para el control remoto de aparatos de iluminación, calefacción, electrodomésticos, de los sistemas de entretenimiento y de vigilancia, como que se pueden hacer como cámaras de seguridad, alarmas, entre otros. La salud también es un gran impacto que hoy en día ha estado mejorando en nuestro mundo. Forma parte de esta categoría del Internet de las Cosas. Son todos los dispositivos aquellos que se utilizan para la salud y el bienestar de la persona, que a partir de productos de tecnologías de monitorización de actividad física, que puede controlar y registrar los datos vitales de los pacientes, que ha demostrado hoy en día ser un gran capaz de dar conocimiento cómo se encuentra cada paciente con la utilización de estos dispositivos. Y en la seguridad pública y transporte también se ha incorporado, además de los coches y las carreteras inteligentes, para la gestión del flujo de tráfico. Las tecnologías de IoT se implementan en la infraestructura urbana con el fin de mejorar la seguridad y servicios públicos en el mundo. Y en la industria, en esta área, las aplicaciones de la IoT, también llamada máquina o máquina M2M, ellos toman para mejorar y aumentar la eficiencia de la producción, para controlar máquinas, para controlar su maquinaria y para optimizar las operaciones del inventario. También se incorpora en el área de la energía y el medio ambiente. Otra gran parte, los dispositivos también se encuentran en aplicaciones en el campo, de la distribución de energía, motorización de energía, tales como los medidores inteligentes y las condiciones inteligentes, pues. A continuación, les vamos a hablar sobre el lenguaje de programación Python. Para iniciar, pues obviamente lo vamos a definir, que es un lenguaje interpretado de alto nivel por poseer una estructura sintáctica y semántica legible acorde a las capacidades cognitivas humanas. Además, este lenguaje no requiere de un compilador para ser ejecutado, sino de un intérprete, el cual ejecuta el programa directamente sin necesidad de generar previamente un ejecutable. Bueno, esta es la definición de Python. A continuación vamos a pasar a
explicar su origen. Python surgió a principios de los 90. Inicialmente fue desarrollado por Guido van Rossum, un ingeniero holandés que trabajaba en ese momento en el CWI de Ámsterdam, el Centro de Investigación de Ciencias de la Computación holandés. Python surgió solamente como un hobby para Guido y su nombre Python fue tomado del grupo cognitivo británico Monty Python, del que Guido era un gran fan. Desde sus comienzos, Python nació como un proyecto de software libre y posiblemente debe parte de su éxito a la decisión de hacerlo código abierto. Actualmente la evolución del lenguaje Python es gestionada por la Python Software Foundation, una asociación sin ánimo de lucro dedicada a dar difusión al lenguaje y apoyar su evolución. Para 1994 se creó com.lang Python, un foro de discusión de Python que marcó un hito en su popularidad y multiplicó su cantidad de usuarios. La última versión libre en CVI fue Python 1.2 en 1995. Van Rossum continuó trabajando en la corporación for Nation Research, por sus siglas CNRI, en Virginia, donde lanzó varias versiones del lenguaje. Para la versión 1.4 vemos nuevas características, muchas inspiradas en Module 3 y además soporte built-in para los números complejos. Para el 2000 el equipo principal de desarrolladores de Python se cambió a bopen.com para formar el equipo de Bopen Python Labs. CNRI pidió que la versión 1.6 fuera publicada al momento en el que el equipo abandonara CNR. Es su origen y algunas características más importantes conforme a su evolución. Las plataformas soportadas de Python. Python funciona en una gran cantidad de sistemas operativos. Las listas complejas incluyen Windows, Mac OS y todas las variedades de sistemas libres compatibles con Unix, como Linux. También hay versiones que funcionan en Sun, Solaris, OS 400, Amiga OS 2, BeOS. Es más, los programas escritos para Python en una plataforma pueden funcionar con algo de cuidado en cualquiera de las plataformas soportadas. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientaciones a objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. Es un lenguaje interpretado, dinámico y multiplataforma. Es administrado por Python Software, como ya les había comentado, pero también algo que faltó era hacer mención que posee una licencia de código abierto, que es compatible con la licencia pública general de GNU a partir de la versión 2.1.1 e incompatible en ciertas versiones. Eso sería todo en cuestión de las plataformas soportadas. Las aplicaciones. Python tiene pues una gran cantidad de aplicaciones, pero vamos a hacer mención de las más comunes y de las que son más demandadas. Python en la inteligencia artificial, AR. Python es un lenguaje de escritura rápida, escalable, robusta y de código abierto. Ventajas que hacen de Python un aliado perfecto para la inteligencia artificial. Permite plasmar ideas complejas con unas pocas líneas de código, lo que no es posible con otros lenguajes. Existen bibliotecas como Keras y TensorFlow que contienen mucha información sobre las funcionalidades del aprendizaje automático. Además, existen bibliotecas proporcionadas por Python que se usan mucho en los algoritmos, como Skittle, una biblioteca gratuita de aprendizaje automático que se presentan varios algoritmos de registro, clasificación y agrupación.
pero sobre todo hay que destacar que Python es un lenguaje gratuito de código abierto con una gran comunicación en activo, que proporciona soporte en cualquier programa. Todas esas razones combinadas hacen que aprender Python sea una opción fácil sobre otros lenguajes para aplicaciones de inteligencia artificial. Esa sería la primera, Python en inteligencia artificial. La segunda aplicación sería Python Big Data. El uso de Python está muy extendido en el análisis de datos y la extracción de información útil para las empresas. Además de su simplicidad, es una gran ventaja. Python cuenta con bibliotecas, como ya se mencionó, pero hay otras que son para procesamiento de datos como PDOP, que son de gran ayuda para los profesionales, ya que pueden escribir un código de MapReduce en Python y procesar los datos en el clúster HDFS. Otras bibliotecas como DAX y PySpark facilitan aún más el análisis y la gestión de datos. Python es muy rápido y eficiente, características que le ayudan a generar información en entorno del tiempo real y a convertir esa información a los lenguajes usados como Big Data. Esa sería la segunda aplicación. La tercera es Python Big Data Science. Desde la introducción de los motores numéricos Python como Pandas y NumPy, los investigadores han cambiado a Python desde el anterior lenguaje MATLAB. Python se ocupa de los datos tabulares, matriciales y estadísticos, e incluso los visualiza con bibliotecas populares como Matplotlib y Searchboard. La otra aplicación sería Python en frameworks de pruebas. El testing es otra de las actividades que se ha cambiado en Python. Python es ideal para validar ideas o productos, ya que tiene muchos frameworks integrados que ayudan a depurar el código y ofrecen flujos de trabajo ejecucionalmente rápidos. Herramientas de testing como Untilt, Pythit, Nostr hacen que las pruebas sean más fáciles. Python además admite pruebas entre plataformas y navegadores con diferentes marcos como Python, ROP. El testing, que suele ser una de las tareas más arduas, se convierte en algo muy simple y rápido y sencillo. Python en el desarrollo web sería nuestra última aplicación que haremos mención. Python permite el desarrollo web a base de construir muchos más con menos líneas de código, por lo que se crea prototipos de forma más eficiente. El firmware Django proporcionado por Python es una ventaja para todos los desarrolladores, ya que puede usarse para crear aplicaciones web dinámicas y muy seguras. El lenguaje en Python también se usa para hacer scraping, es decir, obtener información de otros sitios web. Aplicaciones como Instagram, Bitbook, Pinterest están construidas en frameworks de este tipo. Los usos y las aplicaciones de Python se encuentran mucho más allá de los mencionados, desde el desarrollo de juegos hasta la visualización de datos, desde la creación de redes hasta el desarrollo de software en general. Las aplicaciones de Python son numerosas. Bueno, para concluir esto, podemos decir que la tendencia del mercado laboral muestra que la demanda de profesionales de Python crece exponencialmente cada año. Por la parte de las aplicaciones sería todo. Enseguida vamos a hablar de los conceptos básicos de programación con Python. Tipos de datos. Tenemos lo que es una variable o constante que puede contener valores de diversos tipos, que vienen siendo cadena, de tipo que se le considera string, entero, que puede ser que se le considera de tipo int en lenguaje de programación, al real se le considera de tipo float, al booleano de tipo bool, a las tuplas se le considera de tipo tuple,
y de lista se le considera tipo list. En diccionarios es de tipo dict. Se puede verificar el tipo de dato mediante el comando type y entre paréntesis escribimos lo que queremos saber que tenemos, que viene siendo la cadena, el entero, el real o el booleano. Cabe mencionar que para saber que un tipo de dato es cadena, se almacena en comillas o en comillas dobles. Para el entero, pues solamente es sin el punto decimal. Para el real o float se considera tener un punto decimal para que lo pueda reconocer así. El booleano nos reconoce lo que es el texto false o true, que es verdadero o falso en español. Mientras que la tupla, esta viene realizada por una conjunción de varios datos que serían de tipo string. En las listas, estas se reconocen más por tener paréntesis y dentro de los paréntesis tener varios datos separados por comas. Estos separados por el tipo que se tiene. Para el diccionario, en los diccionarios lo que se tiene es una clave única dentro de cada diccionario para la cual uno busca los datos que se tienen almacenados mediante la clave. Ahora tenemos las variables. Dentro de las variables más comunes se contienen lo que son números, que como ya lo mencionamos, tenemos tanto los enteros y los reales. Los enteros son los de tipo int y los reales son de tipo float. El separador decimal es el que nos identifica cuál es uno y cuál es otro. Se tienen las cadenas de texto que vienen siendo con comillas simples, que serían de sencillas, o dobles. Esto considerando que debe de ser de tipo string. Una constante es un tipo de variable la cual no puede ser cambiada. Esto es muy de ayuda a pensar las constantes como contenedores que contienen información el cual no puede ser cambiada después. En Python las constantes son usualmente declaradas y asignadas en un módulo. Aquí el módulo significa un nuevo archivo que contiene variables o funciones. Para las operaciones aritméticas se considera que esto se realiza mediante enteros o decimales, los cuales vienen siendo números para poder hacer nosotros operaciones. Las 4 operaciones básicas son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Es muy fácil manejar estas operaciones ya que cotidianamente las usamos. También tenemos lo que es la potencia, que la potencia se utiliza mediante el símbolo doble asterisco. Esto para elevar un número o un conjunto de operaciones. Tenemos las notaciones compactas que, como se muestra, es A más igual B, que esto es equivalente a poner que A es igual a A más B. Esta vendría siendo una recopilación o una asignación a A con un aumento. Dentro de la entrada y la salida en Python tenemos la función int para la entrada, input para la entrada, que permite obtener la información en la terminal desde el teclado. Al momento de ejecutarse esta línea en la consola, se esperará que se ingrese un dato de texto que necesitemos y demos enter para continuar y guardar el valor capturado en una variable dentro del programa. Dentro de la entrada input, nosotros podemos declarar qué es lo que queremos recibir. Tanto como se pone input y dentro de los paréntesis se pone que el tipo de dato lo va a leer como entero o si lo queremos leer como string. Si nosotros quisiéramos declarar un arreglo, se pondría primero la variable mediante corchetes, en la cual después en el input solamente vamos a declarar la variable con los corchetes o con el número o la clave con la que nosotros lo queremos asignar.
Para las salidas en Python se utiliza la función print. Sin duda es una de las instrucciones más sencillas que se usan en el curso, ya que nos permite mostrar la información por consola como mensajes, números o valores de una variable para su uso. Solo le pasamos los argumentos que deseamos mostrar en la consola. Esto teniendo que al nosotros tener un input, nosotros estamos almacenando un dato. Al almacenar ese dato, nosotros lo podemos procesar. Al ser procesado, lo podemos declarar mediante otra variable o mediante la misma, solamente que ya cuando lo vamos a imprimir el resultado que se obtuvo al transformar esta variable. También existe lo que es el raw-input, que funciona como una entrada y una salida al mismo tiempo. Solamente lo que hace es preguntarle de dar una entrada que sería con argumentos, y nosotros le podemos poner ingrese un dato que quiera mostrar. El momento que nosotros le pusimos esto en raw input, lo que va a hacer es guardar la variable, el número o la cadena que nosotros queremos almacenar, y enseguida lo va a mostrar junto con todos los argumentos que nosotros le hayamos puesto. Esto solamente como para ver si se está almacenando correctamente el dato, es como una opción de prueba. Y aparte el raw input, este es más usado en la versión 2.x, o sea, puede ser cualquier versión, pero de la versión 2.0, 2.1, etc. Esto es una línea de entrada estándar y la retorna en crudo en objeto string UTF-8. De hecho es la misma función pero renombrada. La única diferencia es que en Python 2 string es ASCII, mientras que en Python 3 es una cadena Unicode UTF-8. Bueno, pues esta información no la inventamos ni nada, fue sacada de internet, fue recopilada, y aquí se muestra la bibliografía por si se requeriría alguna consulta de la información dada.